Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Hebreos 11:1 lo vamos a leer hasta el 8. Le he titulado Ejemplos de Fe. La palabra del Señor lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Permítame tantito, que lo tenía en otro. Aleluya. Hebreos 11, bendito sea Dios. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo vive, aleluya. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no venían, con temor preparó el arca en su casa, y en que su casa se salvaría, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tal vez no profundice mucho en este tema, porque lo que vamos a leer es un pasaje muy largo. Tal vez puedan salir muchas prédicas de este mismo pasaje que voy a leer, pero vamos a extraer algo muy importante de este mensaje. Bendito sea Dios. Sabemos que las personas de hoy en día han confundido la fe con los deseos de su corazón. Las personas piensan que tener fe es obtener lo que ellos desean. Por decir, si yo deseo obtener una casa bonita y grande, yo tengo que decir que lo declaro, que lo creo por fe. Las personas piensan que eso es la fe verdadera. Pero ahorita vamos a estar viendo en este pasaje de las Escrituras que la fe es algo muy diferente a lo que el mundo piensa que es fe. Bendito sea Dios. Vamos a leer un pasaje en Romanos para aprender cómo podemos tener fe. Bendito sea Dios. Romanos 10:17. Gloria a Dios. Romanos 10:17. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Romanos 10:17. Amén. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí estamos viendo hacia dónde se va dirigiendo la fe verdadera, que no es obtener cosas materiales en esta tierra, sino que es escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Esa es una fe verdadera, porque a Dios no lo vemos, que la fe es algo muy diferente.
No lo vemos, pero lo sentimos y le conocemos a través de la palabra. No hemos visto cómo es el reino de los cielos, no hemos visto cómo será la vida eterna, pero por fe nosotros creemos por medio de lo que leemos en la palabra de Dios. Aleluya. Entonces aquí dice en Romanos, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a volver otra vez al libro donde estamos, no se vayan a perder, donde comenzamos en el libro de Hebreos, porque vamos a estar leyendo muchos versículos de allí, más que todo nos vamos a enfocar en ese pasaje de Hebreos. Dice Hebreos 1:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea Dios. Aquí la convicción de lo que no se ve, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí podemos ver que Dios a través de su palabra está dándonos a conocer que esas personas alcanzaron buen testimonio por medio de creer en la palabra de Dios. Amén. Por medio de ser obedientes a la palabra de Dios. Aleluya. Por medio de escuchar a la voz de Dios cuando Dios les hablaba. Entonces podemos entender de que la fe no es hacer o recibir lo que nosotros queremos, sino que atendamos el llamado de la palabra de Dios. La fe, la certeza significa tener una seguridad de lo que nosotros no podemos mirar. Dice después la certeza de lo que se espera. Nosotros como cristianos tenemos la seguridad de que tenemos una salvación eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y esa es la fe que es agradable ante los ojos de Dios, porque es algo que nosotros no lo vemos, pero estamos convencidos de que un día recibiremos ese galardón, recibiremos ese regalo de la vida eterna. Porque por ella alcanzaron, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bendito sea Dios. La convicción significa estar convencidos de que nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna. Él es la verdad, Él es el camino y la vida eterna para todo el ser humano que le busque y se arrepienta de todo corazón. Bendito sea Dios. Entonces, esa es una fe basada no en lo que nuestros ojos alcanzan a ver, amén, sino basado en lo que la palabra de Dios nos dice. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo más en el libro de Segunda de Corintios 4:18. Gloria a Cristo, aleluya. Segunda de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí podemos ver cuál es una fe verdadera, de que no es lo que nosotros alcanzamos a mirar. Si nosotros pedimos cosas terrenales, son cosas que miramos, son cosas que vamos a ver en esta vida terrenal, cosas que van a perecer algún día, cosas que no son eternas. Pero la fe verdadera de la que la palabra de Dios nos habla es de las cosas que son celestiales, las cosas que no vamos a ver mientras estemos viviendo en este cuerpo, mientras estemos viviendo en este mundo. Gloria a Dios. Esa es la fe verdadera que nosotros tenemos Bendito sea Cristo. que practicar y ejercitarnos de ella. ¿Y cómo nos ejercitamos de ella? A través de la lectura de la palabra de Dios, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Adelantito dice en el versículo 5, capítulo 7 del mismo libro de Corintios, dice, porque por fe andamos, no por vista. Aquí podemos ver que andamos
en esta vida únicamente con la fe y la confianza en algo que nosotros no miramos, en algo que nosotros no podemos tocar con nuestras manos, en algo que nosotros solamente nos podemos imaginar en nuestra imaginación a través de lo que la palabra del Señor nos enseña que algún día recibiremos. Porque yo cuando leo que dice que vamos a andar en calles de oro y mar de cristal, solo me queda imaginármelo, pero no lo puedo mirar. Gloria a Dios. Pero Aleluya. sé y siento la seguridad que algún día voy a caminar por esas calles de oro y ese mar de cristal, que es una promesa que todos los buenos cristianos tenemos y que algún día vamos a recibir. Bendito sea Dios. Y no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos dignos de recibirlo, sino porque el Señor en su misericordia nos dejó un camino, una salida para no ir a condenación eterna. Entonces es allí donde nosotros podemos entender que la fe no está basada en cosas que nuestros ojos miran, sino que está basada en cosas que no alcanzan a ver nuestros ojos. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. La fe produce obediencia, amados hermanos. La fe produce obediencia a la palabra de Dios. Y con obediencia viene la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Porque si somos obedientes, somos aprobados. Somos bienaventurados. Bendito sea Dios. Así es, amén. Vamos a leer más adelantito en el mismo Hebreos donde estamos. Hebreos 4:5. 4:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de morir tuvo testimonio de que agradaba a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a leer el 7 y el 8. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí podemos ver en estos varones que por la fe agradaron a Dios. Muchas personas dicen que Dios quería probar la fe de ellos para ver si ellos tenían una fe genuina y verdadera. Pero nosotros sabemos, porque la palabra de Dios así nos lo enseña, que Dios lo sabe todo. Él no necesita probarnos a nosotros para ver si nosotros tenemos fe o no tenemos. Estas personas pasaron esas pruebas para dejarnos un ejemplo a nosotros, los que hoy en día estamos viviendo. Gloria a Dios. Para que nosotros veamos cómo es una fe verdadera. La fe verdadera no está basada en cosas que se miran. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando Dios le habló, él no comenzó a cuestionar a Dios diciéndole: ¿cómo es posible que se va a inundar si ni siquiera agua cae? Porque en esos tiempos dice la palabra de Dios que la tierra no llovía, sino que del rocío de la mañana, o sea, del vapor que se levantaba de la misma tierra, regaban las plantas, regaban todos los vegetales. Entonces no llovía. Entonces era algo que cualquier ser humano hubiera dudado, diciendo: ¿cómo es posible que vaya a caer agua del cielo y vaya a haber un diluvio? Pero él no cuestionó a Dios, sino que solamente obedeció y dijo: a preparar el arca. A preparar el arca donde su familia se iba a salvar. Entonces la fe produce
obediencia. Toda aquella persona que dice, yo tengo fe, yo confío en Dios, yo creo que voy a ser salvo, yo creo que algún día voy a alcanzar la vida eterna, y no es obediente a la palabra, es un mentiroso. Gloria a Dios. Es un mentiroso, porque la fe produce obediencia. Si la palabra del Señor nos está hablando, nos está advirtiendo que nosotros necesitamos apartarnos del pecado, que nosotros necesitamos buscarle más y no lo hacemos, es mentira que tenemos fe, porque la fe produce obediencia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Gloria a con Cristo. temor preparó. ¿Qué hizo el hombre? El hombre obedeció a lo que Dios le estaba ordenando. De igual manera dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí podemos ver y analizar que la fe produce obediencia. La fe no es solo decir yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, porque muchas personas confunden la fe, como lo dije al principio, con lo que en sus corazones están deseando. Por decir, tienen un familiar enfermo, dice, yo tengo fe que el Señor lo va a sanar. Pero podemos ver que la fe no se trata de las cosas terrenales, de las cosas materiales, de la vida eterna en esta tierra. La fe se trata de una vida eterna cuando nosotros ya no estemos en este cuerpo mortal, porque este cuerpo mortal, tarde o temprano, se tendrá que ir de esta tierra, tarde o temprano tendremos que abandonar esta tierra. Entonces la fe no se trata de decir yo tengo fe. Yo puedo decir que tengo fe que el Señor puede sanar a una persona, que el Señor puede hacer un milagro en alguien. Puedo decir que tengo la fe de que el Señor puede hacerlo, pero lo va a hacer si esa es su voluntad, no si yo lo deseo en mi corazón. Gloria a Dios. Entonces la fe va más allá de las cosas terrenales. Bendito sea Dios. Amén. Santiago 2:14. No pierdan el mismo ahí donde estamos, porque vamos a seguir ahí mismo. Santiago 2:14. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrán las obras salvarle? Aquí podemos ver otro pasaje más que nos enseña que el solo hecho de decir yo tengo fe, yo soy una persona de fe, no nos salva. Si no obramos en obediencia conforme a la fe que decimos tener, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, dice más abajo el versículo. Entonces, ¿cómo obramos conforme a esa fe? Si estamos en un pecado, apartémonos de ese pecado. Si estamos en adulterio, apartémonos del adulterio. Si estamos en fornicación, apartándonos de fornicación, porque esa fe produce en nosotros el querer, el haber y el hacer. Aleluya, arrepentimiento. Entonces, dice, ¿de qué aprovecha el hombre si alguno dice que tiene fe y no obra, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una pregunta. Entonces hemos visto en el transcurso de este mensaje de que el que tiene fe es obediente a la palabra de Dios, primeramente. Si no es obediente a la palabra de Dios, su fe no es verdadera. Amén. La fe nos lleva a actuar en obediencia, bendito sea Dios. También la fe nos hace aceptar la voluntad de Dios. La fe nos hace aceptar la voluntad de Dios. Vamos a leer otra vez a Hebreos 11:13. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Amén. Hebreos 11:13. Bendito sea Dios. Dice, conforme a la fe murieron todos estos
sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí podemos ver que muchas de estas personas, Abraham, que es conocido como el padre de la fe, murió sin aún haber recibido la promesa. Nosotros tenemos una promesa, y es la promesa que nuestro Señor Jesucristo vendrá a levantarnos algún día. Aleluya. Nos puede pasar lo mismo que le pasó a Abraham, esperando esa promesa, que el Señor venga a levantar a su iglesia, a su fiel prometida, y vamos a morir, a lo mejor muramos y no veamos esa promesa realizada. Pero vamos a morir con esa fe de que si no vemos en vida, pero nuestra alma la mirará esa resurrección y esa redención eterna. La palabra del Señor nos enseña que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, de una o de otra manera, tenemos esa promesa y tenemos que estar firmes y fieles a esa promesa, obedeciendo la voluntad de Dios. La fe produce también, como dije, la voluntad de Dios. Entonces, este varón nunca se puso a discutirle a Dios por qué él estaba llegando a sus últimos días y no miraba esa promesa cumplida, sino que él fue obediente hasta los últimos días de su vida, creyendo de que un día esa promesa la iba a recibir. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De igual manera nosotros no tenemos por qué nosotros afanarnos por obtener cosas en esta tierra, por alargar los años en esta tierra, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nos ha enseñado que en este mundo la vida es pasajera, que somos aquí, estamos de pasada, somos peregrinos, que algún día tenemos que partir de esta tierra. Entonces nosotros la mirada que tenemos que tener es en la vida eterna, en las cosas que no son perecederas, en las cosas que permanecen para la eternidad. Esa es la fe y la confianza que nosotros tenemos que tener y estar listos para el día que el Señor venga. Murieron esperando, confiando en la promesa. Bendito sea la verdadera confianza es en la promesa celestial, porque estos varones sabían que tenían esa promesa, pero ellos sabían que siendo obedientes a Dios tendrían la vida eterna, porque también ellos creían en la resurrección. Gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a leer más adelante Hebreos 11, 14, 16. Dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así, de igual manera, nosotros como cristianos que profesamos tener fe, tenemos que andar siempre buscando agradar a nuestro Creador, agradarlo en todo lo que hacemos
y no poner en vergüenza el santo evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Porque si nosotros decimos tener fe y andamos en rebeldía, somos unos mentirosos. Y estos varones eran obedientes a Dios. Por eso dice aquí: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial, dice. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De igual manera nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos para agradar a ningún ser humano en esta tierra, que nosotros no estamos por ningún privilegio, que nosotros no estamos haciendo las cosas para obtener ganancias, para hacernos ricos, para llevar una vida cómoda, sino que lo estamos haciendo con el único propósito de agradar a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Bendito sea Dios. Que ese nombre sea la honra, sea la gloria y sea el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. La fe transmite bendición a las futuras generaciones. Bendito sea Dios. Hebreos 11:24. Aleluya. Hebreos 11:24 dice. Vamos a leer 20:22. Hebreos 11:22. Gloria a Dios. 11:22 dice: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su madre por 3 meses, por su padre, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí en el versículo 22, también en el 21 dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su hombro, de su bordón, perdón. Gloria a Dios. Aquí podemos ver que la fe produce en nosotros obediencia, y esa obediencia damos como herencia a nuestras descendencias bendición de parte de Dios. Entonces, Para que sigan, amén. nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el camino de las Sagradas Escrituras, el camino de la obediencia, de apartarse del pecado, de consagrarse, de ser diferentes al mundo, de no conformarse a la forma de vivir de este mundo, sino que tratar de la mejor manera de vivir para agradar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa enseñanza les dejamos nosotros como herencia, una bendición. Les heredamos bendición de parte de Dios. Pero si nosotros les dejamos a ellos andar como les da la gana, porque la juventud siempre busca hacer lo que el mundo hace. La juventud siempre busca estar a la moda. La juventud siempre busca acomodarse al tiempo. Entonces nosotros tenemos que enseñarle que nosotros servimos a un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo de ayer, por siempre y por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Entonces, esa es una bendición que les dejamos a ellos de parte de Dios, la obediencia a Dios, y así como consecuencia ellos puedan transmitirla a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Bendito sea Dios. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Así nosotros bendecimos a nuestros hijos enseñándoles el camino verdadero de Dios. Por fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dijo:
y dio mandamiento acerca de sus huesos. Si leemos la historia podemos ver que Él les dijo que cuando fueran liberados, que llevaran sus huesos a enterrarlos a la tierra prometida que iban a recibir. Todos estos pasajes de las Escrituras del Viejo Testamento nos queda una enseñanza a nosotros de la obediencia y la fe de los antepasados, de la obediencia y la fe que nos enseña la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y nosotros tenemos que seguir siempre esa fe verdadera. Bendito sea Dios. Vamos a ir ahora más adelantito Aleluya. a 11:24. La fe nos lleva a negarnos a las posiciones y deleites temporales, privilegios o posiciones. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Y dice el 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, escuche muy bien, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Santo, aleluya. Aquí podemos analizar que la fe nos lleva a negarnos a deleites temporales en esta tierra, a recibir galardones, títulos y muchas otras cosas que el mundo ofrece. En ciertos lugares, en ciertas congregaciones, para retener a las personas sin importar cómo anden, sin importar si andan torcidos delante de la presencia de Dios, aún de pecados visibles que se ven frente a nuestros ojos. Las personas prometen darles privilegio en el altar, darles privilegio de administrar un grupo, darles privilegio de ser líderes, y muchos se lo ganan por medio de privilegios. Pero nosotros no estamos en este mundo para ser privilegiados, ni premiados, ni aplaudidos por ningún ser humano. Gloria a Dios, aleluya. Aquí este varón Moisés, a través de las Escrituras, nos ha dejado también ese ejemplo, que Dios puso en él una fe tan grande que lo llevó a despreciar, a renunciar totalmente a ser heredero de ese trono, porque siendo él hijo de esa mujer, él iba a estar como los principales en ese trono también, iba a estar al mando como los cabecillas. Entonces él, al obtener esa fe tan grande, renuncia a todo esto. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. De igual manera nosotros, si tenemos esa fe verdadera, vamos a renunciar a esos deleites temporales, a esos deleites de fiestas, a esos deleites que el mundo ofrece, a esos deleites de diversiones en deportes, sabiendo que nosotros tenemos una fe verdadera que nuestro Señor Jesucristo ha puesto. La mirada tiene que estar puesta en las cosas eternas, Gloria en a la Dios. patria celestial. Así es, aleluya. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A ese tenemos que mirar nosotros, a ese invisible, a ese eterno, a ese gran yo soy, al primero y al último, al alfa y omega. Gloria a Es el Dios. que nosotros tenemos que poner la mirada, Bendito sea el príncipe sin de paz. importar las amenazas, sin importar los rechazos, sin importar los desprecios. Aunque este mundo nos rechace, aunque este mundo nos amenace, nosotros tenemos que tener la mirada en el invisible, en aquel que no miramos, pero que lo sentimos, Gloria a Dios. que nos fortalece y que nos sostiene con su diestra. En ese tenemos que nosotros estar confiados.
El que tiene miedo a la muerte, el que tiene miedo al hombre, a los desprecios y a los rechazos, no tiene fe. Es un mentiroso, porque la fe produce valentía. La fe produce en nosotros esa valentía que no nace de nosotros mismos, sino que Dios la pone en nosotros. Así que el que tiene fe no puede ser una persona de miedo. Voy a leer otra vez este pasaje. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Quién, estando en una posición tan grande, teniendo un privilegio tan grande, va a despreciarlo por irse a sufrir? Por irse a sufrir al desierto, como le pasó a Moisés. Él dejó ese lugar en el trono que le habían prometido, prefiriendo ir con el pueblo de Dios a servirle a Dios, siendo obediente a Dios y no a los hombres. Entonces, así que sin importar dónde estemos, si una posición de privilegio nos detiene, no estamos siendo fieles a Dios, sino que estamos siendo fieles a los deseos de nuestro corazón. Bendito sea Dios. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bendito sea Dios. Esa fe es la que nosotros necesitamos cada día para estar parados firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, sin temor al desprecio, sin temor al rechazo, predicando la palabra sin temor a que nadie nos desprecie. Si el mundo nos desprecia, no importa. Bendito sea Dios. Como dijo Jesús: si a mí me han rechazado, ¿qué no harán con ustedes? Así que nosotros, la mirada que tenemos que tener es en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Vamos a leer un versículo más. Hebreos 36 al 39. Gloria a Dios. Hebreos 11:36. Hebreos 11:36 al 39. Bendito sea Dios. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones, cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bendito sea Dios. Aquí vemos otra vez más: proveyendo Dios alguna casa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver hasta dónde llega una fe verdadera, hasta el punto de no tenerle miedo a la muerte. Como dije ya ratos, el que le tiene miedo a la muerte no tiene fe. Porque un cristiano verdadero no tiene por qué tenerle miedo a la muerte. Estas personas sufrieron vituperios, personas de fe. Estos han quedado como ejemplo para nosotros
para que nosotros conozcamos cuál es la fe verdadera. La fe verdadera no es aquella que dice: yo declaro que esto es mío, yo declaro que tengo bendición, yo decreto que tengo esto, yo decreto. Esa no es una fe verdadera. La palabra del Señor no nos ha enseñado esa clase de fe. Esos son deseos del corazón del ser humano. La fe verdadera es ser obedientes a Dios, aunque nos parezca feo. Así es, aceptar la voluntad de Dios, porque a veces en el deseo de nuestro corazón puede estar que tengamos un familiar enfermo y decíamos que se sane, porque nadie quiere que un familiar se le muera. Pero si esa persona va a ser sana, tenemos que ponerlo en las manos de Dios y que se haga su voluntad. Así es, amén. Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta para todos los que le aman. Amén. Y si en verdad le amamos y tenemos esa fe, tenemos que aceptar su voluntad y ser obedientes a su palabra. Aquí podemos ver que los verdaderos hombres de fe jamás fueron ricos, jamás obtuvieron riquezas terrenales. En ocasiones había personas que tenían sus ciertos bienes y se deshacían de ellos por servirle a Dios, como los apóstoles que siguieron a nuestro Señor Jesucristo, a quienes les fue prometido recibir 100 veces más de lo que habían dejado. Jesús se lo dijo, pero no era aquí en la tierra. Ciertas personas dicen que es aquí en la tierra, van a recibir 100 veces más y también la vida eterna, agregan. La palabra de Dios dice 100 veces más y la vida eterna. Y podemos ver que muchas de estas personas murieron más pobres que cuando comenzaron en el Evangelio. Así es, amén. Entonces, la verdadera fe no es para enriquecernos, no es para hacer bienes terrenales ni para estar cómodos en esta tierra. La verdadera fe es para servirle a Dios de todo corazón, aunque nos toque pasar hambre, aunque nos toque andar huyendo, aunque nos toque cambiarnos de lugar por servirle a Dios. Gloria a Dios. Esa es la fe verdadera, dice. Fueron apedreados, aserrados, como el profeta Isaías, que fue aserrado. Puestos a prueba, dice, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá. Aquí nos habla que anduvieron de acá para allá, o sea, de un lugar para otro. Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, dice, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí podemos ver que lo que se les prometió, aún cuando murieron, no lo habían recibido. Así es, amén. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Y lo mejor que podemos obtener es la vida eterna. Así es, no es lo que recibamos aquí en esta tierra. Alguna cosa mejor, dice, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, todos los cristianos vamos a recibir esa recompensa. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra. Y vamos a terminar en Mateo 5, 11 y 12. Bendito sea Dios. Mateo 5, 11 aleluya. y 12. Bendito sea Dios. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Una enseñanza grande que nos tiene que animar a seguir adelante, Así es, que nos amén. tiene que animar a permanecer firmes. Gloria a Dios.
y que nos enseña también que el venir a los pies de Cristo no es para hacernos ricos, no es para vivir de las personas, no es para obtener ganancias deshonestas, Así es, amén. sino que es por obediencia a nuestro Señor, para salvación y vida eterna, para nosotros, tanto como para los que escuchan la palabra de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios nos enseña que de gracia hemos recibido y demos también de gracia. Bendito sea Dios. Esto ha sido la corta meditación de esta palabra, esperando que sea de bendición. Que Dios bendiga a cada uno de los que están aquí, los que nos escuchan del otro lado, y que el Señor me los bendiga.